Estás escuchando en este momento el sexto episodio de Voces Siniestras. En este caso sería el tercer episodio de esta nueva sección que se llama Entre Voces. Te recuerdo que este es un podcast donde conocidos y seguidores le cuentan a un escéptico, ese soy yo, sus historias paranormales, estas historias que cuesta explicar y de las que dejan una que otra pesadilla en el futuro. Si esta es la primera vez que escuchas el podcast, te invito a que sigas nuestras redes sociales. En Instagram lo encuentras como voces.siniestras, en YouTube aparece como Voces Siniestras Podcast y en Spotify y las demás plataformas de audio como Voces Siniestras. No siendo más, bienvenidos. Buenas noches, estamos nuevamente en otro episodio de esta nueva sección llamada Entre Voces. En esta sección lo que hablamos en esta ocasión es algo un poco más informal, algo un poco más charlado entre nuestros seguidores y yo. Esta vez es mi turno de comentarles y de compartirles algún caso o algún suceso ocurrido y esperar su reacción. La idea es esa. En la noche de hoy me acompaña una persona muy especial que ha seguido el podcast y que me ha colaborado también en varias ocasiones. Le agradezco de antemano por ello. Y bueno, no siendo más, quiero que esta persona se presente en este momento. Estamos la noche de hoy compartiendo con Julián Calpa. Julián, ¿cómo está? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias a ti por, por permitirnos compartir de tus seguidores, compartir un espacio contigo para hablar. Nada, yo trabajo en el tema de publicidad, también me encanta los idiomas, entonces también trabajo en algunos momentos en este tema y nada, me encantan esos temas que tú tratas en tu canal, entonces digamos que esperando este momento para poder escuchar y poder conversar un poquito contigo y con los demás sobre esto. Bueno, así es exactamente. Este tema de esta noche, y cuando tuve la oportunidad de investigarlo, me causó muchísima curiosidad porque es algo que realmente lo vimos proyectado en una película. Existe una película sobre esto. No precisamente de este tema, pero se relaciona demasiado. Tal vez cuando empiece a contarle la historia, Julián, y tal vez las Sí, personas que están de pronto escuchando esto lo relacionen también, pero hasta donde leí y hasta donde investigué, esto no se relaciona con la película, pero es una coincidencia muy desafortunada. Entonces, vamos a empezar hablando, ya que estamos en este tema de la Navidad, estamos en vísperas de la Navidad, donde todo es lindo, donde todo es compartir en familia, invertir tiempo en uno, tal vez algunas personas invierten en espiritualidad de la misma manera. Es una fecha y un mes bastante agradable, el mes de diciembre. Sin embargo, esta historia, a pesar de que sucede en diciembre, no es tan así. Vamos a comenzar a hablar de esta historia y me detendré un momento para preguntarle a Julián si de pronto conoce o no del tema o de lo que vamos a hablar, ¿ok? perfecto. Entonces, como bien decía, Navidad es una fecha muy importante para el mundo occidental. Sin embargo, no todo es villancicos o alegría. En 1929, un hombre llamado Charles Davis Lawson era una persona que fue muy respetada en su comunidad en Estados Unidos. Este hombre decidió en diciembre tomar a su familia, conformada por su esposa Fanny y por sus hijos Arthur, Mary, Carrie, Mabel, James, Raymond y Mary Lou, eran bastantes, los llevó a Sí. comprar ropa para un retrato familiar. O sea, de entrada, eso es una costumbre que por muchos años se ha visto pues en la comunidad occidental. De hecho, es un plan muy bonito en familia. De hecho, en este momento, Julián, le estoy mostrando una foto de la familia Lawson. Acá podemos ver en el Ok, centro al papá. Vemos acá a su hijo mayor, que en ese entonces tenía 16 años.
Acá la señora que está sosteniendo un bebé en sus brazos es la esposa de este hombre y pues acá la bebecita, la hija menor y los demás, las demás personas que vemos en esta foto son los demás hermanos. Cuénteme, ¿qué piensa al ver esta imagen? Wow. Pues bueno, primero que de alguna manera esas fotografías de antes eran un poco más, no tenían, digamos que todo eso lo que ha evolucionado, ¿no? De poses o, hey, sonrían, es- está bien, de pronto hasta en el tema ontológico ellos eh, no tenían también ese tema de la sonrisa, entonces de pronto no Sí, sonreían por eso. Bueno, me pone a pensar mucho sobre cómo era en esa época, ¿no? En 1929. ujú, correcto. Pero, 1929. pero me parece interesante pues ver toda esa familia, bastantes niños, bastantes hijos, Ujú, mejor dicho, de ellos, pero parecen como una familia, digamos que sí, no se puede de pronto decir mucho sobre la foto, pero lo que se ve como que es una familia cualquiera que está tratando de salir adelante, trabajando para conseguir, digamos que la casa, los sueños y todo eso. Entonces se ve ujú. bien. Aunque en estas Exacto. fotos, usualmente en blanco y negro, esos ojos, a veces los blancos cubren todo, entonces se ven un poco creepy, ¿no? Sí, exacto. Se De ven hecho, exacto. extraños. En esa foto se puede ver en la parte izquierda al hijo mayor Arthur, de 16 años. A su lado derecho está su hija Mary, de 17. El propio Charles, que Y es el hombre que estaba en el centro. Y Fanny, su esposa, que tenía en ese entonces 37 años. Ella sostenía en brazos a su bebé Mary Lou, que solamente tenía 4 mesecitos de nacida. Y sentados estaban sus demás hermanos, que era James, de 4 años, Mabel, de 7 años, Raymond, de 2 y Carrie, de 12. Y aquí, frente a la observación y la acotación que usted hacía de la sonrisa, es cierto que en ese entonces el tema de la ortodoncia era bien complejo acceder a, pues, digamos, a un tratamiento y a un tratamiento claro, bueno, ¿sí? Pero lo curioso de esto es que acá el tema de la sonrisa sí tiene un trasfondo, porque si bien en la foto algunos pocos sonreían, otros están extremadamente tensos y serios, y todo tiene una razón en particular. Resulta que esta foto, pues para muchos, incluso para los mismos en la familia, fue muy extraño, porque en ese momento la familia Lawson tenía problemas económicos muy, muy, muy marcados. Entonces, para los hijos y para incluso en la misma comunidad, fue extraño que que Charlie haya tomado la decisión de, de comprar ropa, ¿sí? De comprarles ropa en un momento tan difícil que estaba viviendo la familia. Entonces, claro, la foto es espeluznante, no solo por el hecho de lo que sucederá después, sino porque la felicidad no existe en ninguno de ellos. Entonces, ¿cuál era la razón detrás de semejante celebración, entre comillas? Voy a compartirle nuevamente pantalla para observar un poco mejor, un poco más de cerca a- al padre de familia de este hogar, que era Charles Lawson. Acá lo vemos un poco, pues un poco borroso por el tema de la calidad de las fotografías en ese entonces, pero así claro. lucía nuestro personaje de hoy. Ese era Charles Lawson, ¿ok? Ok, Charles, Entonces, ok. el señor Charles. Entonces, en diciembre 25 de ese año 1925, Mary Rose cocinaba un pastel, un tiempo después de que las hijas del medio, Carrie y Mabel, fueran a visitar a sus tíos. Justo en ese momento, detrás de la propiedad, su padre, Charlie, las esperaba con una escopeta. O sea, ¿qué cree que va a pasar después, Juli? Wow. Creo que va a acabar con la vida de todos, diría yo. Por ahí va la cosa, Pues, sí. ok, Porque pero entonces Charlie le disparó a sus dos hijas y dejó sus cuerpos, las arrastró hasta el granero de la casa. Luego wow. regresó a la casa y mató a su esposa de un tiro. Fanny, que era su esposa, estaba sentada en ese momento en el pórtico y nunca se esperó
un disparo por parte de su marido. La cosa no acaba acá. Al rato, Charles entró y se encontró con Mary y también la mató. Y sus hijos, los otros que quedaban, al escuchar el estruendo y los golpes, salieron corriendo, habían escapado, pero a pesar de sus intentos, Charlie los capturó y les puso fin a su vida. Wow. La cosa empeora cada vez más, o sea, esto se convierte en una bola de nieve más grande, porque si ya de entrada hasta el momento todo es extraño y todo es demasiado temeroso, pues demasiado perturbante, perturbador, no se queda De ahí. acuerdo. Porque Una Charles, cosa, cuéntame, para antes de que avances, porque Charles, porque ahí viene el clímax. Bueno, quizás, ¿no? Pero algo interesante es que dice que mató a su esposa de un solo tiro, pero cuando se refiere a cuando le disparó a sus hijas, Carrie y Mabel, ¿no? Mabel, sí, Eh, ah, no dijo que las mató de un solo tiro. Y sobre todo porque estamos hablando de una escopeta, ¿no? exacto. Entonces, uf, de Exacto, pronto además de, también. sí, no, además de que las estuvo persiguiendo, entonces digamos que un golpe certero, por así llamarlo, era más difícil lograrlo. Pero, Exacto, entonces ajá, entramos al el sufrimiento es y el correcto. sufrimiento. Y es que Wow, eran niños nada eran más. niños. Sí, Entonces la cosa se pone más horrenda sí, cuando Charles decide entrar a la casa y subir a buscar al bebé que es Mary Lou, que nada más tenía 4 meses de vida. ¿Y qué claro. hizo Charles en ese momento? O sea, ¿qué puede imaginar después de escuchar esto que le acabo de contar? ¿Qué hizo con esta bebé? Uf, yo creo que la cogió, la abrazó y se la llevó. Pero no sé qué de pronto puede ser. Ojalá la historia hubiera sido así, porque al encontrar a la bebé, Charles empezó a golpearla hasta matarla. La golpeó Wow, tantas veces a mano limpia que su cráneo finalmente se rompió. wow, qué O horrible. sea, sí, o sea, ya uno dice, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿qué está pasando con este hombre? O sea, acá Claro, algo. podemos, sí, es que no hay una explicación, es demasiado extraño. Aquí vemos, por ejemplo, la cuna y vemos acá, de pronto no se aprecia por la calidad de la imagen, pero se puede ver acá en el centro del suelo que está un charco de sangre. Claro. Estas fotos las Wow. tomaron justo, bueno, tiempo después de que ocurrió todo este desafortunado encuentro, pero si lo vamos a recrear, esta es una imagen perfecta para hacerlo. O sea, es que vemos acá la cuna de la bebé y el suelo que Claro. está a su lado está totalmente encharcado de sangre. Wow. Sí, entonces pues les recuerdo a las personas que están escuchando el podcast desde Spotify que también las imágenes las podrán ver desde YouTube. Ahí estarán todas disponibles para que sigan la historia tal como la estamos viviendo en este momento Julián y yo. Entonces, después de aquello, los cuerpos fueron encontrados. Es que no para de ser extraño, sigue siendo más extraño todavía. Los cuerpos Total. fueron encontrados con sus brazos cruzados sobre sus pechos Ujú. y con una roca debajo de sus cabezas. Es que no tiene mucho sentido, es demasiado ¿Todos? extraño. Todos, 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 sí. Todos los cuerpos fueron encontrados, o sea, después, sea como él los asesinó a cada uno, al final cuando llegó alguien a ver el lugar de donde ocurrió todos esos eventos tan oscuros o Sí, desafortunados, eh, entonces todos encontraron los cuerpos con una roca en la cabeza, debajo de las cabezas, sí, y los brazos debajo de cruzados. y los brazos cruzados, ok, o sea que después de haberlos matado los organizó de una Exacto, manera específica, exacto. Y lo más ok. triste de todo es que la persona que los encontró fue su hijo mayor Arthur, ya que en ese justo momento él había sido enviado a realizar un recado la noche anterior al pueblo. Por esa razón, este sujeto fue el único sobreviviente de esta No, no masacre. puede ser. Ujú. Arthur, de 16 años. De 16 años. O sea, este Wow. muchacho llega del pueblo y lo primero que encuentra son a sus hermanas y a sus hermanos y a su No, mamá muertos en el granero. El muchacho entró en un colapso nervioso
Se dice que del mismo Chuck no se le vino a la cabeza en ningún momento su papá ni la condición que estaba pasando, sino que fue salir corriendo nuevamente al pueblo y alarmar a todos al respecto. Cuando Arthur llegó al pueblo, empezaron a buscar a Charlie, todos en el pueblo, a las afueras del pueblo, y no lo encontraban. Y después de buscarlo tanto tiempo, finalmente escucharon el sonido de una escopeta en medio del bosque. Tiempo después encontraron el cuerpo acompañado de algunas cartas. Sin embargo, estas cartas no dieron ninguna pista del motivo real detrás de esta horrorosa matanza. Unas cartas Unas cartas, sí. ok, pero ¿se sabe de quién son esas cartas? Del Eran de señor. Charlie, pero no sé, o sea, nunca se especificó qué decía exactamente o por qué razón se habían escrito estas cartas, ¿sí? En este momento no sé exactamente qué decían, pero eran cartas que no tenían ningún sentido con respecto a lo que acababa de ocurrir. Claro, Entonces, eh, más extraño todavía se torna la situación cuando 16 años después, Arthur, el único hijo con vida después de esta matanza, se muere en un accidente de tránsito. O sea, finalmente toda la familia murió. al final todos murieron. Al Ok, final todos murieron. Y con respecto al tema de lo horroroso que fue el episodio con Charlie, aún no se sabe por qué razón exacta él hizo lo que hizo. Acá vemos otra imagen en pantalla. Están todos los ataúdes de la familia. Vemos acá incluso en orden del más grande al más pequeñito. Acá está el de la chiquita Mary Lou, de 4 meses de edad. Están todos unos, uno seguido del otro. El evento fue eh, tan sorprendente que todo el pueblo estuvo presente en el funeral. Causó tanto impacto que todos estuvieron presentes ahí. wow, claro, fue toda la familia. Toda la familia y todo el pueblo como tal. Es muy raro ver esta imagen, es bastante desconcertante, ¿no? Sí, es verdad. Hay algún un dato ahí curioso que veo de todo esto. Ellos tuvieron, o sea, en total ellos tuvieron 8 hijos, ¿no? Pero uno de sus hijos, el tercero, falleció a temprana edad, William. Pues Entonces todos, todos tenían todos muy tenían poca algo edad. de... Ujú. De hecho, pues la mayor era, venga, le confirmo el nombre, la mayor era Mary, que tenía 17 años. Y ella, Mary. digamos, también corrió con la misma suerte que los demás. Todos estaban Sí, empezando a vivir. excepto Arthur. Arthur tuvo, bueno, aunque también él tuvo que lidiar con ese shock porque eso debe ser Ujú, impresionante. claro, Encontrar a toda la familia muerta en el piso con una roca de cierto modo, uff, exacto. la Debió ser masacre. demasiado traumático, sí. No, Un evento que, uff, 16 años. 16 años nada más. Entonces, algunas teorías serían que, o afirman que antes del incidente, Charlie se había golpeado la cabeza y debido a esto su comportamiento comenzó a cambiar. Pero la Ok, autopsia de Charlie determinó que todo estaba bien. O sea, es que igual si nos ponemos a pensar, desde mi punto de vista pienso que un golpe en la cabeza no produce un cambio de conducta para que la primera reacción sea asesinar a todas las personas que tú veas. Siento que, no claro, sé, desde mi perspectiva no habría sido una buena teoría, no sé. sí, Por algo otro, pasó ahí. por otro lado, se creyó que Charlie había presenciado el asesinato y finalmente decidió suicidarse. ¿Sí? Aquí ponen un Claro, tercer agente en esta historia, un tercero. Y fíjese que toda esta historia, no sé, Julián, si de pronto usted ha visto esta película, se relaciona con la película del terror en ah, Amityville. Terror en Amityville, sí, uff, buena Es muy, película. muy Hace parecida. ratos, Ujú. pero sí, Es muy parecida a ella. Pero no tiene nada que ver con la misma, ¿sí? Entonces es una desafortunada coincidencia. claro, ok. Ujú. También se cree que el hijo de Mary pudo haber sido del propio Charlie. Es decir, la hermana mayor, Mary, que tenía 17 años, aparentemente estaba en estado de embarazo
porque Charlie había cometido incesto con ella, ¿sí? ¡Ah! Ujú. No, Sí. no, no, no. Esta teoría está sustentada por la autora de un libro, una autora muy famosa en Estados Unidos, ya que Stella Lawson, que es pariente de esta familia, confesó en sus notas que tenía, como en sus memorias, que Fanny, la esposa de Charlie, había dicho que Mary esperaba un hijo de Charlie y que aparentemente Charlie los había amenazado para que no contaran esa Sí, historia a nadie. wow. Entonces yo creo que, pues digamos, de acuerdo a esta teoría, cobra un poco de sentido de que se filtró esta información y que la primera reacción de Charlie era asesinar a toda su familia. Claro, Entonces, wow. el Qué, misterio qué fuerza. continuó más de 50 años, hasta que en los 90 una sobrina que ya le había comentado que se llama Stella, explicó qué había ocurrido en esa familia de acuerdo a lo que escuchaba en ese entonces. Fanny Sí, había comentado, le había confesado a su madre, recordemos que Fanny era la esposa de Charles, que, que su tío, que vendría siendo Charles, estaba cometiendo incesto con Mary. Y pues la mujer, que Fanny, que sería Fanny, lo había descubierto poco antes de Navidad de 1929. Entonces, se dice que esta teoría es como la más fuerte de esta situación, pero es que es muy extraño esta conducta. O sea, ¿por qué de un momento a otro matar a toda tu familia? ¿Y por qué suicidarse sí, después? wow. Ujú. Eso es verdad. Y esto último, ese dato último, de parte de la sobrina, está bastante pesado. O Sí, sea, exacto. el tipo ya tenía un problema muy grande. Correcto. Y aquí, digamos, entra otro personaje que se llama Ella May, ya que esta mujer aparentemente era amiga de Mary, la hija mayor. Supuestamente Claro. Mary le había confesado a Ella que estaba embarazada de su padre y tanto él como su mamá sabían al respecto. Y un vecino Ah, de la época que se llamaba Sam Hill confirmó esta historia similar años después cuando se investigó el caso. Este sujeto reveló que en una tarde Charles Lawson abusó de su hija y que cuando quedó embarazada la amenazó con cometer una matanza si se contaba a alguien al respecto. wow. Entonces, Entiendo. esto no es una verdad absoluta porque todavía esto no se ha comprobado. No se sabe cuál Entiendo. fue la verdadera razón o el verdadero motivo de Charles para cometer los actos que hizo. Y la historia fue tan impresionante en ese entonces e incluso hoy en día que esta casa donde vivían los Lawson se convirtió en un museo Ok, clandestino. Sí, ok. entonces mucha gente ¿Clandestino? clandestino, mucha gente iba a visitar a esta casa. Claro. Entonces, acá termina la historia, Julián. Me gustaría saber qué piensa al respecto. Wow, es una historia, la verdad nunca la había escuchado. Está súper interesante también como saber que esto sucedió en algún momento en el mundo. eh, y también pues que es bastante perturbador entender que se acercaba Navidad, ellos pasaban por un momento complicado, pero aún así estaban unidos y pues digamos que si tuvo, bueno, yo no sé si en esa época existía el condón y por eso es que tenían tantos niños o si fue una decisión propia, pero bastantes hijos, bastantes. Sí, Y, y pensar que este tipo que era el papá de todos hizo esto y además, no sé, creo que eso obviamente antes que haya, que haya tenido incesto con su hija Mary, ¿no? con Mary, sí. Mary fue la primera. Wow. O sea Son, sí, son una que serie está, de comportamientos bastante fuera de lo normal, de lo usual. sí, exacto. Y, Y y, después pens- que ujú. dime, señor. Y pensar en muchas teorías, porque digamos, finalmente esta Sí, teoría del incesto tampoco es netamente comprobada. No se sabe todavía a ciencia cierta qué ocurrió,
porque este hombre decidió tomar esa decisión de un momento a otro y acabar con la vida de todos a sangre fría. Y es más, ¿cómo es posible que a un bebé de 4 meses de edad lo mate a golpes? O sea, Claro, es que con no es odio. normal, O ese sea, comportamiento no es normal. sí, eso es, sí, exacto. Porque pues eso requiere, no es simplemente ir a matar o ahorcar, sino también en la forma en la que algunas personas llevan a cabo actos de este tipo, ¿no? O sea, una cosa es disparar y listo, ya murió, otra cosa es ahogar, pero golpes, Ujú, y sí, sobre todo que se hace daño en las manos, ¿no? O sea, sea el cráneo de un bebé o sea lo que sea, igual hay hueso y de todo, y inclusive para él debe ser doloroso. exacto, pero igual yo creo que en ese estado asumo, pienso yo que la adrenalina supera el dolor. Y Sí, la verdad, yo creo que en ese momento ese tipo estaba extasiado en asesinar, en su tarea de asesinar. sí, ¿Por qué razón? No lo sabemos, pero ya hay teorías y existe incluso esta que es como la más cercana. ok. Entonces, Julián, este es el asesinato de la familia Lawson. Wow, súper, súper interesante. Muy interesante, Entonces, y sobre todo porque todavía está ahí, o sea, ni siquiera se sí, cerró, no está concluido, simplemente fue algo que pasó, esta persona cambió y ahí está, y el ujú, museo lo siguen visitando exacto, como, sí. como buenos eh, emprendedores en Estados Unidos, ¿no? Total, sí. Entonces, Sí, Julián, muchísimas gracias por acompañarme esta noche, por escuchar esta historia. También agradezco a todos los que llegaron hasta acá en el episodio de hoy. Espero que les haya impresionado, tanto como a mí, tanto como a Julián. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Julián, nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias. gracias, Sebastián, a todos, y nos veremos en próximos episodios. Un placer. Así Disfruté será. muchísimo de esta sesión. ¿Qué podría llevar o qué podría motivar a una persona a asesinar? Más aún, ¿qué podría motivar a una persona a asesinar a su propia familia? Tener las agallas de pararse frente a ellos y dispararles a quemarropa. ¿O cómo es posible que un ser humano, en sus cabales, dentro de sus cabales, asesine a golpes a un bebé? ¿Por qué? ¿Por qué surgen estas cosas? ¿Por qué surgen estos escenarios? ¿Qué te deja de experiencia o qué te deja en tus pensamientos esta historia que acabas de escuchar? ¿Qué opinas o qué crees que sucedió con Charles Lawson? Esas preguntas me gustaría saberlas. Escríbeme. Ya sabes que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. De momento, espero que puedas dormir esta noche.